Relatos Sempiternos. Hola a todos, me llamo Yanaí. La historia que voy a contarles sucedió hace muchos años en Coatzacoalcos, Veracruz. En aquel entonces, mi mamá, mi hermana y yo nos acabábamos de mudar a una nueva casa. Al principio todo marchaba normal y nos gustaba estar en nuestro nuevo hogar. Sin embargo, empezamos a notar que a algunos vecinos no les caíamos muy bien. Con el paso de los días, nos empezaron a llegar rumores de que supuestamente muy cerca de nosotros vivía una señora que era una bruja. Cierto día, las tres salimos a pasear todo el día fuera de la casa. Ya en la madrugada, regresamos a bordo de un taxi. Cuando llegamos a la casa, vimos que había muchos perros en la banqueta. Esto nos pareció muy extraño, ya que todos los perros estaban ladrando, pero no nos ladraban a nosotras, sino que estaban ladrando en otra dirección, como si estuvieran viendo algo. Sin embargo, nosotras no veíamos nada. Era la primera vez que veíamos tantos perros en aquella zona. Mi hermana tenía miedo de bajarse del taxi, porque de pequeña había sido mordida por un perro, y al ver tantos perros juntos se puso algo nerviosa. A pesar de eso, bajó con mucha cautela. Después bajé yo y finalmente bajó mi mamá. Los perros seguían ladrando y justo cuando mi mamá estaba por pagarle al taxista, todos vimos cómo de una calle cercana salió otro perro. Pero lo increíble fue que este perro iba caminando en dos patas, tal como si fuera una persona. Al prestar más atención a lo que estábamos viendo, notamos que aquel perro cojeaba, como si tuviera una pata rota. Al caminar se notaba encorvado, tenía una trompa muy larga, tal como si fuera la de un cerdo, y llevaba colgando su lengua. Era extraordinariamente larga. También se podía notar que su pelaje era blanco, pero este estaba todo sucio, como si fuera un perro muy viejo. Lo más aterrador de todo esto es que aquel perro se quedó parado, giró hacia donde estábamos nosotros y nos miró fijamente con unos ojos rojos aterradores. Parecía que aquel extraño animal estaba a punto de atacarnos. Los perros que estaban cerca comenzaron a ladrar más fuerte y se alteraron aún más. De pronto, vimos cómo ese extraño animal comenzó a caminar hacia donde estábamos. Yo quise agarrar unas piedras, pero no encontré ninguna cerca. El taxista también estaba paralizado por el miedo, y lo único que hizo fue darle a mi mamá un palo que llevaba. Después de eso, le dijo que corriéramos a nuestra casa y que no saliéramos por nada del mundo. En ese momento le hicimos caso y corrimos directo a la casa. El taxista aceleró y rápidamente salió del lugar. Mientras mi mamá abría la puerta, miré hacia donde estaba aquel animal. Me di cuenta de que los perros que estaban cerca de nosotras comenzaron a rodearlo y a ladrarle. Esto obligó a aquel extraño ser a esconderse debajo de una camioneta. En ese momento los perros empezaron a rodearla mientras le ladraban. Cuando entramos a la casa, comenzamos a rezar las tres totalmente pálidas del miedo. En aquella casa había una ventana que daba a la calle, así que decidí asomarme para ver qué estaba pasando. Al mirar, vi que los perros seguían ladrándole, pero aquel extraño animal ya no salió. Aquella noche no pudimos dormir por estar pensando en aquella extraña criatura. Desde adentro podíamos escuchar cómo los perros seguían ladrando, y con el paso de los minutos, los ladridos se fueron alejando como si esa criatura se estuviera yendo de ahí. Lo curioso de la historia comienza en este momento, pues después de aquel suceso pasaron unas cuantas semanas. Como mencioné al principio, por la zona donde vivíamos también residía una supuesta bruja, pero hasta ese momento no la conocíamos porque nunca salía de su casa. Sin embargo, cierta tarde nos tocó ver por primera vez a aquella extraña señora. Al verla, nos llevamos la gran sorpresa de nuestra vida, pues aquella señora era una anciana robusta, tenía una pierna hinchada, lo que hacía que se le dificultara caminar. Por su edad, caminaba encorvada,
Su cabello, aunque blanco, se veía sucio y su rostro infundía mucho miedo. Al verla, nos asustamos ya que su aspecto nos recordaba al de aquel animal que vimos semanas antes. Nos daba tanto miedo que incluso mi hermana y yo hacíamos todo lo posible para no pasar frente a su casa. Sin embargo, con el paso de los años, aquel miedo fue desapareciendo y me fui acostumbrando a verla. Incluso una vez le hice el favor de ir a comprarle tortillas, ya que ella era muy anciana y vivía completamente sola. Pasaron algunos años más hasta que aquella anciana falleció en completa soledad. Se decía que vivía sola porque sus hijos no la querían y por lo tanto nadie se hacía cargo de ella. En su velorio asistieron muy pocas personas debido al miedo que le tenían al considerarla una bruja. Aquella noche de su velación, su cuerpo quedó solo en su casa, ya que ninguno de sus hijos se quedó con ella. Fue hasta el día siguiente que finalmente fueron por el cuerpo para llevarla al panteón. A todas las personas que les hemos contado nuestra historia, nos dicen que probablemente era ella la que aquella noche se nos apareció en forma de nahual. No estoy segura de si esto pueda ser verdad, pero lo que sí les aseguro es que aquella anciana tenía un gran parecido con aquel perro que vimos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.